Bienvenido a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y comenta. Me encanta leer tus comentarios. ¿Qué país inventó realmente el primer ordenador electrónico funcional, antes del ENIAC estadounidense? ¿Reino Unido, Alemania o Estados Unidos? Fue Alemania. En 1941, en Alemania, el ingeniero Konrad Zuse creó la Z3, considerada el primer ordenador electrónico y programable del mundo. Construida con relés electromecánicos, podía ejecutar cálculos automáticos mediante cintas perforadas. Su innovación marcó el inicio de la era informática, aunque su reconocimiento llegó años después por las restricciones de la guerra. ¿Qué líder mundial fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1939 por un acto satírico de un parlamentario sueco? ¿Benito Mussolini, Joseph Stalin o Adolf Hitler? Adolf Hitler. En 1939, Adolf Hitler fue nominado al Premio Nobel de la Paz por el parlamentario sueco Erik Brandt en un acto de sátira política. La nominación pretendía ironizar sobre las tensiones en Europa y criticar las posturas pacifistas extremas de algunos sectores. Brandt retiró la propuesta poco después ante la controversia generada. ¿Qué suceso hizo que Coca-Cola creara Fanta en Alemania? ¿La Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión o la prohibición del alcohol? La Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el embargo comercial impuesto a Alemania impidió la importación de los ingredientes necesarios para producir Coca-Cola. Ante esta situación, la filial alemana de la empresa creó en 1940 una bebida alternativa llamada Fanta, elaborada con subproductos locales como suero de leche y restos de fruta, para mantener la producción activa. ¿Qué especie de delfín desapareció oficialmente en 2006 del río Yangtze? ¿El delfín rosado, el delfín Baihai o el delfín Irrawaddy? El delfín Baihai. La especie de delfín que desapareció oficialmente en 2006 del río Yangtze fue el Baihai. Este delfín de agua dulce, endémico de China, se extinguió debido a la contaminación, la pesca intensiva y el tráfico fluvial, siendo uno de los primeros cetáceos en desaparecer por causa humana. ¿Qué tipo de materia constituye cerca del 27% del universo, pero no ha sido observada directamente? ¿La materia oscura, la energía oscura o la antimateria? La materia oscura. El tipo de materia que constituye alrededor del 27% del universo, pero que aún no ha sido observada directamente, es la materia oscura. Su existencia se deduce por los efectos gravitacionales que ejerce sobre galaxias y cúmulos, aunque su composición exacta sigue siendo uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. ¿Qué país europeo mantuvo una colonia en África hasta 1975? ¿España, Portugal o Bélgica? Fue Portugal. El país europeo que mantuvo una colonia en África hasta 1975 fue Portugal. Su dominio sobre territorios como Angola y Mozambique terminó ese año, tras prolongadas guerras de independencia. Portugal fue de los últimos imperios coloniales en retirarse del continente, marcando el fin de una era de dominio europeo en África. ¿Qué accidente nuclear de la Guerra Fría fue más grave que Chernóbil, pero se mantuvo en secreto por décadas? ¿El accidente de Three Mile Island, el accidente de Windscale o el accidente de Castìm? El accidente de Castìm.
El accidente nuclear de Kyshtym, ocurrido en 1957 en la Unión Soviética, fue más grave que Chernóbil, aunque se mantuvo en secreto durante décadas. La explosión en una planta de reprocesamiento nuclear liberó enormes cantidades de radiación, afectando a miles de personas y contaminando vastas áreas de los Urales. ¿Qué mujer inventó el sistema de comunicación que inspiró el Wi-Fi moderno? Ada Lovelace, Hedy Lamarr o Grace Hopper. Fue Hedy Lamarr. La mujer que inventó un sistema de comunicación que inspiró el Wi-Fi moderno fue Hedy Lamarr, actriz e inventora austriaca. Durante la Segunda Guerra Mundial, desarrolló junto a George Antheil un método de salto de frecuencia para guiar torpedos de manera segura, una tecnología que décadas después sería base de Wi-Fi y Bluetooth. ¿Qué país está completamente rodeado por Sudáfrica? ¿Lesoto, Eswatini o Botsuana? Es Lesoto. El país que está completamente rodeado por Sudáfrica es Lesoto. Esta pequeña nación montañosa conserva su independencia política a pesar de estar enclavada dentro de otro estado. Su geografía escarpada y su cultura única la convierten en un ejemplo fascinante de cómo un territorio puede mantener identidad propia dentro de otro país. ¿Qué líder no fue envenenado, sino que murió de causas naturales según autopsias modernas? ¿Alejandro Magno, Julio César o Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte. El líder Napoleón Bonaparte no fue envenenado, como se llegó a especular, sino que murió de causas naturales, según autopsias modernas que señalan un cáncer de estómago. Su muerte en 1821, en la isla de Santa Elena, cerró un capítulo histórico, disipando décadas de rumores sobre posibles conspiraciones para su asesinato. ¿Qué descubrimiento de Cristóbal Colón fue ya conocido siglos antes por marineros vikingos? ¿América, África o Groenlandia? América. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 ya había sido conocido siglos antes por los vikingos, liderados por Leif Erikson, quienes llegaron a tierras de lo que hoy es Canadá alrededor del año 1000. Este antecedente muestra cómo exploradores nórdicos habían establecido asentamientos temporales mucho antes de la llegada española. ¿Qué país tiene un pueblo donde la frontera pasa por la sala de una casa? ¿Alemania, Suiza o Bélgica? Es Bélgica. En Barle, Bélgica, la frontera con Países Bajos atraviesa literalmente algunas casas, de modo que salas, habitaciones e incluso muebles pueden encontrarse en dos países a la vez. Esta peculiaridad convierte la vida cotidiana en un curioso cruce internacional, mostrando cómo los límites políticos pueden integrarse de manera sorprendente en la arquitectura. La frase "no creo en Dios, pero le tengo miedo" se suele atribuir a Woody Allen, pero en realidad la dijo Albert Einstein, Gabriel García Márquez o Friedrich Nietzsche. Gabriel García Márquez. La frase "no creo en Dios, pero le tengo miedo", aunque a menudo se atribuye a Gabriel García Márquez, refleja una idea más antigua sobre el temor a lo divino sin fe religiosa. Expresa cómo incluso los escépticos reconocen el poder de lo sagrado, combinando ironía, respeto y profunda reflexión. ¿Qué misión soviética fue la primera en alcanzar la superficie de Venus en 1970? ¿La misión Venera 7, la misión Sputnik 3 o la misión Luna 16?
La misión Venera 7. La primera misión soviética en alcanzar la superficie de Venus fue Venera 7, en 1970. Esta nave logró enviar datos desde el planeta, enfrentando temperaturas extremas y una atmósfera hostil. Su éxito marcó un hito en la exploración espacial, demostrando que era posible estudiar directamente otros mundos del sistema solar. ¿Qué mujer desarrolló el primer lenguaje de programación moderno? ¿Ada Lovelace, Grace Hopper o Margaret Hamilton? Fue Grace Hopper. En la década de 1950, la brillante científica Grace Hopper desarrolló el primer lenguaje de programación moderno, COBOL, pensado para que las máquinas entendieran instrucciones en un lenguaje cercano al humano. Su innovación transformó la informática y permitió el nacimiento del software empresarial, marcando un antes y un después en la era digital. ¿Cuál fue el primer barco de la historia en usar la señal de SOS? ¿El Titanic, el Britannic o el RMS Slavonia? El RMS Slavonia. En 1909, el RMS Slavonia pasó a la historia al convertirse en el primer barco en usar la señal de SOS, cuando encalló cerca de las Islas Azores. Este hecho marcó un antes y un después en la seguridad marítima, estableciendo un código universal de auxilio que salvaría innumerables vidas en el mar. ¿Qué nación fue borrada del mapa durante 123 años y resucitó en 1918? ¿Polonia, Hungría o Checoslovaquia? Polonia. Durante 123 años, Polonia desapareció del mapa tras ser repartida entre Prusia, Rusia y Austria a finales del siglo XVIII. Sin embargo, en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, la nación resurgió como Estado independiente, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza frente a las potencias que intentaron borrarla de la historia. ¿Qué frontera es la más larga sin vigilancia militar del planeta? ¿Canadá-Estados Unidos, Rusia-China o Brasil-Argentina? La frontera Canadá-Estados Unidos. La frontera más larga sin vigilancia militar del planeta es la que separa a Canadá y Estados Unidos. Con más de 8.800 kilómetros, atraviesa bosques, lagos y montañas sin presencia de tropas. Este límite simboliza una de las relaciones más pacíficas del mundo, basada en confianza, cooperación y respeto mutuo entre dos potencias vecinas. ¿Qué ciudad fue conocida como Cristiania durante más de 300 años? ¿La ciudad de Estocolmo, la ciudad de Copenhague o la ciudad de Oslo? La ciudad de Oslo. Durante más de 300 años, la actual Oslo, capital de Noruega, fue conocida como Cristiania, nombre que recibió en honor al rey Cristián IV, tras el incendio que la destruyó en 1624. No recuperó su nombre original hasta 1925, reflejando su evolución histórica entre la realeza danesa y la identidad noruega. ¿Qué isla del Pacífico fue borrada de los mapas en 2012 al descubrirse que no existía? ¿Sandy Island, Baker Island o Nikumaroro Island? Sandy Island. En 2012, los científicos descubrieron que la supuesta isla Sandy, situada entre Australia y Nueva Caledonia, en realidad no existía, pese a aparecer en mapas y Google Earth. Durante años se creyó real, hasta que una expedición comprobó que solo había océano. Así, la misteriosa isla fue literalmente borrada del mapa. ¿Qué montaña marca el punto triple entre Austria, Italia y Suiza? ¿La montaña Piz Bernina,
¿La montaña Pythlag o la montaña Matterhorn? La montaña Pythlag. El Pythlag, en los Alpes, marca el punto triple donde se encuentran Austria, Italia y Suiza. Este pico no solo ofrece paisajes espectaculares, sino que también simboliza la convergencia de 3 fronteras internacionales en un solo lugar, convirtiéndose en un referente geográfico único y un atractivo para montañistas y viajeros. ¿Qué invento se originó cuando un ingeniero notó que una barra de chocolate se derretía en su bolsillo? ¿El horno microondas, el aire acondicionado o el láser? El horno microondas. En la década de 1940, el ingeniero Percy Spencer descubrió que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía al estar cerca de un magnetrón. Este hallazgo fortuito lo llevó a inventar el horno microondas, revolucionando la cocina moderna y creando una forma rápida y práctica de calentar alimentos. ¿Qué señal recibida en 1977 ha sido interpretada como posible mensaje extraterrestre? ¿La señal SETI-01, la señal pulsar X o la señal WOW? La señal WOW. En 1977, los astrónomos recibieron una señal de radio conocida como la señal WOW, que muchos interpretaron como un posible mensaje extraterrestre. Detectada por el radiotelescopio Big Ear en Ohio, la emisión duró 72 segundos, y su origen sigue siendo un misterio, fascinando a científicos y aficionados por la posibilidad de vida inteligente fuera de la Tierra. ¿Qué famoso director cinematográfico mezclaba horror y comedia con estética gótica barroca? ¿Tim Burton, Guillermo del Toro o Alfred Hitchcock? El director Tim Burton. El famoso director Tim Burton es conocido por mezclar horror y comedia con una estética gótica barroca inconfundible. Sus películas, como El joven manos de tijera o Beetlejuice, combinan mundos oscuros y fantásticos con humor peculiar, creando un estilo visual único que ha influido en toda una generación del cine contemporáneo. Según la Biblia, ¿qué reemplazó a Isaac en el sacrificio en el monte Moria? ¿Un cordero, una paloma o un carnero? Un carnero. Según la Biblia, en el relato del monte Moriah, Dios detuvo a Abraham antes de sacrificar a su hijo Isaac y proporcionó un carnero atrapado en un matorral como sustituto. Este acto simboliza obediencia y fe, y ha sido interpretado a lo largo de los siglos como un ejemplo de devoción y prueba divina.